Bueno, hoy nos va a hablar Diego de la Universidad Ort sobre políticas asintóticamente óptimas para procesos de decisión de Markov débilmente acoplados. Muchas gracias, Diego. Gracias. Gracias por la- Nadie se anima a leer el apellido. No hace falta. ¿Cómo se Goldstein? Goldstein, sí. O sea, Es más, es mucho más difícil escribirlo. hay uno que se escribe así, y es fácil de leer. Es la versión en alemán de mi apellido, y bueno, esa es la versión en polaco. Pero se pronuncia igual. Bueno, muchas gracias por organizar esto, y como siempre es un gusto hablar acá. Eh, y sí, voy a hablar de políticas asintóticamente óptimas para procesos de marco debidamente acoplados. Procesos de decisión de marco debidamente acoplados. Entonces, el modelo es así. Vamos a tener una serie de procesos de decisión de marco, todos idénticos y en tiempo discreto. Y bueno, supongo que todos saben lo que es un proceso de decisión de marco, pero si no lo saben, se comportan así. En un tiempo t va a haber un tomador de decisiones que observa el estado de todos los procesos. Acá el estado está representado por los circulitos. Entonces este está en estado I1, está en estado I2, y así. Y en función de esos estados, tiene que elegir una acción para cada proceso. ¿Sí? Por ejemplo, la acción azul, la acción roja, la acción verde. De acuerdo a las acciones que elija, va a recibir ciertas recompensas y además esas acciones van a determinar probabilidades de transición. ¿Sí? Que acá las representé con flechas con distinta intensidad. Y bueno, después, en función de esas probabilidades, vamos a sortear el estado siguiente para cada proceso. Y ahí llegamos al tiempo t más 1 y repetimos así indefinidamente. ¿Bien? Bueno, si yo tengo los estados y las acciones dadas, vamos a suponer que todos los procesos evolucionan en forma independiente. Para cada proceso sorteo el estado siguiente en base a las probabilidades que tengo, pero en forma independiente a los demás. Sin embargo, los procesos no son independientes porque vamos a tener ciertas restricciones para la selección de acciones que los van a acoplar. Por ejemplo, una restricción podría ser: no está permitido elegir la acción azul para todos los procesos. ¿Sí? Entonces, eso hace que no sean independientes y por eso digo que son débilmente acoplados. Y entonces siempre la colección de estados de cada proceso es finita y la colección de acciones totales es finita. Y son como restricciones combinatorias siempre sobre las acciones. Sí, yo ahora voy a definir bien las restricciones, más que combinatorias, van a ser lineales en cierta distribución empírica, pero ahora lo defino bien. Bien, el objetivo va a ser maximizar la recompensa media en un horizonte infinito. Y voy a asumir que conocemos todas las de decisión y todas las recompensas. ¿Sí? No hay que aprender nada. Simplemente la pregunta es: ¿qué política me maximiza la recompensa media? ¿Y por qué la media y no la descontamos? Eh, en general, la media creo que es más relevante en problemas, por lo menos en el tipo de problemas que yo miro de sistemas de computación. También creo que es más difícil de tratar la media que la Sí, la descontada. descontada es más fácil, por eso. ¿Sí? Hay gente que trabaja con la descontada. Después voy a comentar algunos Está bien, resultados. Y bueno, hay muchas aplicaciones, no voy a hablar mucho de ellas, pero en logística, en
en sistemas de salud, redes de comunicación, sistemas de documentación. ¿Y qué fundamento tiene la restricción de no usar la animación en todos los... No, eso era un ejemplo. Ahora voy a definir bien las restricciones. claro, Sí. claro. Pero nos puedes dar un ejemplo el más simple y concreto, digamos, hablas de redes de cómputo, en qué contexto usas? ¿De aplicación decís? Sí, sí. Por ejemplo, en el sistema de recomendación se usa cuando tenés anuncios que se publican en sitios web, la decisión de qué anunciar se puede modelar de esta forma. ¿Y los procesos que son? Los procesos. En ese ejemplo. En ese ejemplo, podés tener varias posiciones en tu página web. Cada posición es un proceso y tu acción es seleccionar qué pones en cada posición y el estado es lo que estás viendo, ¿no? Y la restricción es quizás que no es el mismo ASA para... Por ejemplo, que no sea el mismo anuncio en todos, ¿sí? O si tenés anuncios de distinto tipo, que no sean todos del mismo tipo, cosas así. Perfecto, gracias. Ahora voy a dar otros ejemplos concretos. Bien, entonces, un poco de notación. Vamos a tener n procesos, n chica. Ahora, esta está media chica. Y el espacio de estados y acciones para cada proceso son finitos. Vamos a llamar S de t,m al estado del proceso m en tiempo t, y A de t,m es la acción del proceso m en tiempo t. Pero más que nada voy a trabajar con estas otras cantidades. La primera, la x, lo que me dice es la fracción de procesos que están en estado M. Es la distribución empírica de los estados, y en general la vamos a pensar de esa forma, como una distribución de probabilidad. Es la ocupación. Es la medida de ocupación de los estados. Y la vamos a ver como un vector fila, ¿sí? Y después, el i es similar, pero ahora vamos a ver la ocupación de los pares estado-acción, ¿sí? Esta es la fracción con estado i y acción a. Y también lo vemos como vector fila. O más bien, lo que voy a hacer es, fijada la acción, voy a ver a esto como un vector fila, indexado en los estados, ¿sí? Bien. Entonces, las restricciones que voy a considerar van a ser lineales en este vector de frecuencias de estados acciones, ¿sí? Y acá puedo tener múltiples restricciones de igualdad, que las estoy representando de forma matricial, y múltiples restricciones de desigualdad. Y lo que es importante es que tienen que valer en todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo tengo que cumplir con estas restricciones. ¿Está? Acá, para que la notación quede un poco más clara, como les decía, el i fijado en A lo veo como un vector fila indexado en los estados, ¿sí? Entonces acá tenemos 3 estados. Después, esta matriz CDA es una matriz de coeficientes de las restricciones. Acá tiene 2 columnas, porque tengo 2 restricciones de igualdad. Y de este lado, tengo dos valores, uno para cada restricción, ¿sí? Entonces, la primera restricción está por esta columna y este valor, y la segunda por esta columna y este valor. Y lo mismo para las de desigualdad. Cn es un vector de coeficientes de las restricciones. Son datos de tu problema.
Un ejemplo importante es el siguiente. Supongan una restricción de desigualdad de esta forma. Suma en A, suma en I. Vamos a poner igual. Y supongamos que esto es mayor o igual que 0, y esto también. Entonces, una forma de interpretar esto es, Fn me representa la cantidad de un recurso que yo tengo, por ejemplo, la cantidad de dinero que yo tengo, y después, E sub n de I, faltó la A acá, E sub n de I, A, es la cantidad de dinero que yo gasto si estoy en estado I y uso la acción A. Y esta es la fracción de procesos que están en estado I y usan acción A. Entonces, esto dice que no puedo gastar más dinero del que tengo. ¿Sí? Bueno, y podría tener más recursos, y en ese caso tengo múltiples restricciones. Bueno, y el objetivo, como les decía, es encontrar una política estacionaria que maximice la recompensa media. O sea, tomo el promedio temporal, el promedio ergódico, de la recompensa promedio de todos los procesos, ¿sí? O sea, esta es la esperanza, asumiendo que tengo una política fijada y un estado inicial fijado, de la recompensa por estar en estado S y usar la acción A, tomo el promedio en todos los procesos y después el promedio ergódico. Y de la definición nomás del I sale que puedo cambiar este promedio de adentro, el promedio en los procesos, por esta cuenta de acá, que es el vector I, con la acción A fijada, visto como fila indexada en los estados, por un vector columna R de recompensa. ¿Sí? El R es un vector columna indexado en I, donde R de I, A me da la recompensa por estar en estado I, uso la acción. Estaba pensando, digo, no te queda invariante porque los coeficientes, es decir, no podés cambiar los procesos porque los coeficientes pueden ser distintos para cada proceso. Si vos tenés procesos que están en el mismo estado, son intercambiables. Si están en distinto estado, no te da lo mismo. O sea, si yo tengo dos procesos en estado 1 y quiero asignarle la acción 1 a uno y la acción 2 al otro, me da igual a cuál le pongo la 1 y a cuál le pongo la 2. Pero si están en distinto estado, ya me deja dar igual. Y eso porque los CN de A y EN de A. No, eso es porque si están en distinto estado, la matriz de transición o la probabilidad de transición de ese estado puede ser distinta. No, eso sí, pero no me doy cuenta. ¿Es el mismo problema si vos agarrás tus procesos y los intercambiás? Sí. Digo, las restricciones esas aplican igual para los CNDA y ENDA, aplican Sí. igual para todos los procesos. Sí. Entonces, los procesos en el planteo del problema son intercambiables. Sí. O sea, al inicio del problema son intercambiables. Una vez que vos estás en un tiempo dado y tienen distintos estados, ahí No, eso sí. son intercambiables y están en el mismo estado, si no, no. Bien, comentario acá. Si la política es estacionaria, este promedio ergódico existe. Si la política es más general, por ejemplo, si usa historia del pasado, el promedio ergódico puede no existir. Pero hay un resultado de la teoría de MDPs que dice que me alcanza con mirar políticas estacionarias. O sea, si yo tomo la mejor política estacionaria y tomo cualquier otra política que mire la historia,
para la política de medida de la historia puedo definir esto con un límite superior, y se cumple que ese límite superior me da más chico que el límite para la mejor política estacional. ¿Sí? Y esa combinación grande es un MDP, la combinación misma. Sí, ahora voy a eso. Porque le aplicas el teorema. Le aplicás el programa a todos juntos. Sí. Ah, Sí, exacto. O sea, si yo miro todos los procesos juntos, tengo un MDP con espacio de estados S a la N, o sea, el producto cartesiano, y el espacio de acciones depende de qué estado estoy, porque ahí tengo que codificar de alguna forma las restricciones, ¿sí? O sea, en el espacio de acciones tengo los vectores de acciones que cumplen con mis restricciones para los estados en el. Pero es un MDP que entra dentro de la teoría clásica y se puede usar la programación dinámica para hallar la política óptima en forma numérica. El problema es que el tiempo de cómputo que necesito para hallar la política óptima depende de forma exponencial de n. Entonces, si n ya es, no sé, con n10 creo, ya, y el espacio estado de tamaño 3, 4, ya no puedo hacer nada. Entonces, lo que queremos hacer es tener una forma sencilla de obtener políticas que sean aproximadamente óptimas, o más bien que cuando n tiene infinito se vuelvan óptimas, y bueno, y hacerlo bajo condiciones bastante generales. ¿Sí? Ese es el objetivo. Vos suponés que a los problemas individuales sí le podés tirar con Bellman y funciona. Eso sí. Los problemas individuales sí, pues, o sea, supongo que, si quieren podemos suponer que el tamaño del espacio de estados es más o menos manejable, y lo que es grande es n, ¿sí? Sí. Bien, y ahora algunos ejemplos más concretos. Un caso particular de lo que yo describí, que ha sido muy estudiado, son los multi-armed restless bandits, de los bandidos inquietos. Y es un caso en el que tenemos dos acciones, 0 y 1. A 0 se le llama pasiva, a 1 se llama acción activa. Y tenemos una única restricción, que bueno, es o de desigualdad o de igualdad. En los dos casos el significado es más o menos el mismo. Acá me está diciendo que la fracción de procesos que usan la acción 1 tiene que ser menor o igual que alfa, y acá tiene que ser exactamente igual a alfa. ¿Sí? Es como que tengo un balde con acciones 1, y las puedo empezar a asignar a los procesos, pero en un momento me quedo sin acciones en el balde, y ya no puedo usar la acción 1 más. Y acá falta algo en el dibujo que tenía por. Acá había un auto, pero apareció. Pero bueno, la idea es, supongo que tenemos una flota de taxis eléctricos y cada taxi representa un proceso, ¿sí? Y el estado del proceso es el nivel de batería del taxi, que va a ser discreto, entre 0 y 7. ¿Sí? Y después tenemos tres acciones. Una es, si acá también había dibujos que desaparecieron. Mandamos el taxi al aeropuerto a que levante pasajeros ahí. Podemos mandar el taxi al centro, a que levante pasajeros en el centro, o le podemos cargar. Según la acción que elegimos, el estado de la batería evoluciona en forma distinta. En estos dos casos, el estado es el valor de la batería que había antes, menos algo aleatorio. Y bueno, obviamente tiene que ser positivo, así que lo colocamos ahí en 0. Acá también es de la misma forma, pero la variable aleatoria es distinta, porque bueno, en el centro capaz que gasta una cantidad de batería distinta que en el aeropuerto. Y si lo cargamos, la batería sube 2 unidades por unidad de tiempo, hasta llegar al máximo.
Entonces, esa es la dinámica de los procesos. Pero el acoplamiento es porque si van muchos al mismo lugar, se hace más lento. Podría ser eso, sí. Yo acá lo pensé por otro lado. Yo acá pensé, bueno, capaz que hicimos un acuerdo con el aeropuerto y llegamos al acuerdo de que tiene que haber 10% de mi flota en el aeropuerto para que los pasajeros puedan tomarse un taxi. Esa es una restricción. Y la otra restricción es, no tengo suficientes cargadores para cargar todos los autos juntos, entonces, al sumo 70% de mi flota se puede cargar. ¿Sí? También hay algunas restricciones implícitas, que son estas. Bueno, obviamente, las fracciones de procesos tienen que ser no negativas. Y también está esta, que lo que estoy haciendo acá es, fijé el estado I y sumo las fracciones de procesos en estado I con acción A. Esto me tiene que dar la fracción de procesos en estado I, que es otra restricción implícita. Y bueno, obviamente hay recompensas, que las grafiqué. Por ejemplo, la recompensa por cargar el auto es negativa porque me sale plata. Y la recompensa por mandarlo al centro o mandar al aeropuerto, bueno, es algo ahí, son distintas. Tengo que ver qué me conviene según cuánta batería tengo. O sea, eso es un ejemplo para que se entienda un poco qué representa cada cosa y cómo funciona el modelo. Y bueno, y antes de seguir quería comentar un poquito de lo que se ha hecho sobre este problema. Más que nada se ha trabajado en el caso de los multi-arm versus bandits, o sea, dos acciones y una restricción. Y ese es un problema que introdujo Whittle en el 88. Ahí en ese paper, además de introducir el problema, él define una política basada en índices, define una forma de definir un índice para cada estado, ¿sí? Que me dice qué tan bueno es usar la acción 1 si estoy en ese estado. ¿Sí? No voy a entrar en detalle en cómo lo define, pero esa es la idea. Y entonces lo que hace es, en cada tiempo, mira los estados de los procesos, según el valor de su índice, elabora un ranking, desde mayor índice arriba, menor índice abajo, y después les va asignando la acción 1 hasta que se queda sin acción 1 y además les pone acción 0. Esa es su política. Hay un tema ahí que hay ejemplos de problemas donde no se pueden indexar los estados. Entonces ahí falla la política. Y bueno, él conjeturó que esa política era asintóticamente óptima cuando se puede definir, pero después en el 90 hay un paper de Weber y Weiss que da un contraejemplo y prueba que si se le impone si se agrega una hipótesis más, sí es asintóticamente óptima. Y esa hipótesis se llama es una hipótesis de atractividad global. Voy a tratar de explicar acá brevemente. La idea es, se puede definir un sistema dinámico discreto vamos a llamarle FWD, porque depende de la política de Whittle. Debería poner la I acá mejor. Se puede definir un sistema dinámico discreto de esta forma, y la condición es que este sistema dinámico tenga un atractor global. O sea, para cualquier condición inicial, esto tiene que converger al mismo equilibrio. También se puede plantear el problema en tiempo continuo y en este caso crea una ecuación diferencial. O bueno, otro campo distinto, la misma idea.
El problema de esta hipótesis, la razón por la que es bastante molesta, es que el campo este depende de los datos del problema, depende de las condiciones de probabilidad y de las recompensas. Entonces siempre tengo un campo distinto. Y además, chequear que una dinámica tiene un tractor global es en general bastante difícil. Entonces es una hipótesis bastante molesta. Pero los Y, ¿quiénes son ahí? ¿Las proporciones como antes o...? Los Y representan un límite fluido de las proporciones. Sí. Bueno, después, en el 2016 hay otro paper que también define políticas basadas en índices. Lo bueno de este paper es que ya no está el problema de esta indexabilidad, siempre se pueden definir las políticas. Y lo que es interesante también es que cuando la política de Whedon está bien definida, entra en esta clase de políticas. Pero se sigue necesitando la condición esta de relatividad libre. Perdona, ¿eso es para bandings o es en general? Todo esto es para bandas. En general, ahora comento. El problema general es bastante reciente, no se ha estudiado mucho todavía. Bien, y después aparecieron papers que definieron políticas no basadas en prioridad y que además lograron no pedir esta hipótesis. Son estos papers. Y más recientemente se empezó a estudiar este problema más general. Los primeros papers son con horizonte finito. Después está el paper del que estoy hablando ahora, que estudia el problema con horizonte infinito y recompensa media. Y más recientemente hay un paper que generaliza esta política de acá, del caso multi-arm en casos generales. Bueno. Bien, entonces volviendo un poco a la teoría, lo que quiero hacer ahora es introducir un problema lineal que es bastante importante. Para eso voy a asumir que los coeficientes de las restricciones convergen a un límite con n. Y bueno, creo que está terminado. PDA va a ser la matriz de transición si uso la acción A. O sea, PDA, la matriz, y la entrada de IJ es la probabilidad del estado I a J con acción A. Y bueno, tenemos este problema lineal que tiene la siguiente interpretación. El objetivo es mi recompensa. Si quieren, pueden pensar que el I es una distribución estacionaria para las frecuencias de estados y acciones. Entonces, esta sería mi recompensa en estado estacionario. Esto es una ecuación de balance. Si tuviera una acción sola, sería la ecuación de balance que estamos todos acostumbrados. I por P igual pi. Como tengo varias acciones, tengo que cambiar la matriz en función de la acción. Y acá lo que estoy pidiendo son las restricciones. ¿Sí? Pero solo que se cumpla en estado estacionario, no en cada instante de tiempo. Entonces, lo que se prueba. Y es una relajación porque no es en cada instante de tiempo, sino solo en el estado. Exacto, sí, exacto. Y sí, ahora iba a comentar un poquito de eso. Se prueban estas dos cosas. Primero, si los coeficientes de las restricciones no dependen de n, entonces, para todo n, mi ganancia, o sea, mi recompensa media, sin importar el estado inicial. Medida óptima, ¿no? Media óptima, sí, sí. Es menor o igual que la solución del problema lineal. Y si los coeficientes dependen de n, se prueba que el límite superior en n
del Supremo en todos los estados iniciales es menor o igual que la solución del problema. Y les comento brevemente cuál es la idea. Eh, Que es el 1 sobre T, el límite ese, ¿no? 1 sobre T. Que sub n estrella de S. Ah, sí, escribo de vuelta. No, está bien, está bien. Sí, es el. Es la recompensa asintótica, media. Sí, Iniciando el estado de eso. iniciando el estado S, sí. Y bueno, la idea de esto. Perdón, y G sub R no depende de S, sí, depende de S. No, que sobre no depende de eso. Porque no. Acá no aparece el estado inicial. Por la ergodicidad, me imagino. Sí, pero en realidad yo no estoy asumiendo No, que. estaba asumiendo, pero estaba asumiendo el límite superior. Claro, Sí. se pierde. Es subargódico. En el límite es como que tengo ergodicidad, pero para n fijo no la estoy asumiendo. Yo digo, se olvida un poco de donde partiste, porque Sí. partiendo de la manera claro, muy avanzada. Sí. Explico un poco de dónde sale esto. Supongo que las restricciones no dependen de n, si lo hacemos más fácil. Entonces, si yo fijo una política pi estacionaria, puedo definir un i como lo ven ahí, y sub i de a igual. Y acá la esperanza es tomando un estado inicial S y siguiendo la política pi. Pero la tendencia en N también desapareció. La dependencia en n. A la izquierda no hay le podemos por eso poner, no. sí, le podemos. Capaz que acá le pongo un pi también. Ahí está. Sí, n está fijo acá. Entonces, si yo agarro este vector i que tuve acá y lo sustituyo acá, lo que me queda en el objetivo es la recompensa media de la política pi. Esta ecuación de balance se cumple, la cumple el promedio ergódico. Ahí hay que hacer una cuenta, pero créanme que se cumple. Y las restricciones estas, como se cumplen en cada tiempo, se cumplen también para el promedio ergódico. Entonces la política pi me define un vector que es factible para ese problema, y el valor del problema para la política pi es la ganancia de la política. Y esto lo puedo hacer para cualquier política estacionaria, entonces el valor del problema, el óptimo, tiene que ser mayor o igual que la ganancia de cualquier política estacionaria. De ahí sale el resultado. Para el otro hay que trabajar un poquito más, pero no demasiado. Esto es algo que ya era bien conocido, creo en todos los papers del tema, se usa este problema. Bien, entonces les cuento un poco lo que hacemos nosotros. Pero hay algunas otras restricciones como implícitas, ¿no? Y Y debería ser positivo, tiene que cumplir esas Sí, igualdades las implícitas escondí acá. como dijiste. El Ah, está en el siglo. Sí, están escondidas ahí. Porque uno podría preguntarse, si yo miro los Y, los promedios ergódicos, ¿qué condiciones tiene el conjunto de promedios ergódicos mientras que yo valido las políticas y intentar entender la geometría de ese conjunto? Sí. Y esas son algunas restricciones las que estás viendo, pero quizás hay otras, como semidefinidas, cosas más. Sí, eso la verdad no lo he mirado, pero es interesante. Hay un libro sobre procesos de marco, gestión de marco con restricciones de Ethan Altman, que hace cosas de ese tipo. Trabaja con espacios de políticas y para cada política mira la medida de ocupación
y hace análisis de tipo, pero en este problema no lo hacemos. Bien, entonces les cuento lo que hacemos nosotros. Por un lado tenemos el problema lineal que definí, que en cierto sentido asume que estamos en estado estacionario y que las restricciones solo tienen que cumplirse en promedio, ¿sí? Y este problema lo vamos a usar para saber a dónde queremos llegar, ¿sí? O sea, nos va a decir un estado estacionario deseable en el que nuestra recompensa va a ser óptimo, cercana a la óptima. Y después vamos a definir lo que llamamos problema fluido, que es una versión determinística y variable continua de las MDPs acopladas. Entonces, esto nos dice a dónde queremos llegar en el estado estacionario y esto nos va a decir cómo llegar, cómo controlo mi proceso para llegar a ese estado estacionario. Y bueno, lo hacemos en dos etapas. La primera etapa es hallar lo que llamamos un control fluido que resuelve este problema. Y la segunda etapa es, dado un n, esto pueden pensar que lo hacemos en el límite, ¿no? Cuando n tiende a infinito. Y en la segunda etapa, dado un n finito, fijo, aproximamos este control fluido a una versión discreta, ¿sí? Como ven, acá dejé bastante espacio, acá casi nada, entonces esto es fácil, esto es lo que da más trabajo. Les cuento por arriba cómo lo hacemos, después voy a entrar en más detalle. El primer paso acá es hallar una solución del problema lineal, unidad estrella. Esta sería mi solución estacionaria a la que quiero llegar. Y bueno, le llamo X estrella a la distribución de estados correspondiente. Y S estrella más es el soporte de X estrella. O sea, los estados donde X estrella es positivo, ¿sí? Esto es fácil de hacer porque es resolver un problema lineal con cardinal de S por cardinal de A variables, ¿sí? Bien. Si esto no es muy grande, es fácil. Y lo importante es que esto no depende de N. ¿Sí? El tamaño del problema lineal no depende de N. Después, la hipótesis que nosotros imponemos para poder resolver este problema fluido es que si yo miro un proceso sin restricciones, sin recompensas, tiene que existir una política tal que la cadena de Markov inducida por esa política sea unichain y aperiódica. ¿Qué es unichain? Unichain quiere decir que tengo una clase irreducible y capaz que algunos estados transitorios. Dibujo un ejemplo más. Ahora sí. Esta sería unichain, pero no aperiódica. Eso le pedimos que además sea aperiódica. Importante acá. ¿No te importa el tamaño de la tamaño reducible? No, puede tener. Bueno, sí. Me importa que contenga al soporte de X estrella. Siempre que contenga el soporte de X estrella está bien. Sí. Eso es un poquito menos que pedir que tenga una distribución adicional a todo. Sí, es un poco menos. O sea, a ver, para la política de esta pi tengo una distribución estacionaria. Bueno, tienes sobre todo pacientes, ¿no? Que se van a meter luego en el de adentro. Claro. Sí. Sí, tengo una distribución estacionaria concentrada acá. Después, lo que pasa es que es una política para un proceso. Claro, es decir, eso es un poco menos que sea irreducible. Es menos que ser Porque reducible. algunos estados. Primero que se reducible, pero está claro que te da una invariante Sí. de la clase reducible. Lo
con una invariante en la clase reducible. Lo que sí, acá estoy viendo un proceso solo. Cuando veo el producto de todos los procesos, ya no sé. Bueno, en principio tampoco sé si puedo aplicar la política pi en forma independiente a todos los procesos, pues seguramente quiero las restricciones. Lo otro que es importante es. Pero eso no te importa, lo haces ignorando totalmente las restricciones, porque dices individualmente en cada proceso. No elijo una política pi, después voy a explicar cómo la uso, pero sí, ignoro las restricciones, ignoro las recompensas. Y ahí un comentario para chequear esta hipótesis. ¿Existe una política pi que cumple esto? Sí, solo sí, la política de selección de acciones al azar lo cumple. Eso no es difícil de ver. Y lo bueno que tiene es que no tengo que andar mirando todas las políticas, me alcanza con mirar una sola y ver si se cumple la condición. Y siempre lo mismo. Y siempre la misma. Sí. Acciones al azar quiere decir equipo probable. Equipo probable, sí. Podría ser, no necesariamente tiene que ser Hay equipo que dar probable. el soporte positivo. Soporte positivo alcanza. Pero sí, equipo probable para que sea una sola. O sea, las tiene que llevar todas las acciones. Sí. Digo, la idea es que la que selecciona acciones en forma equiprobable es la que tiene más flechas en el diagrama de estados. Entonces, y cuando yo agrego flechas al diagrama de estados, estoy contribuyendo a que sea unichain y a que sea periódico. Esa es la idea. Bueno, no dije cuáles son las hipótesis que usan las otras políticas en la literatura, pero son más fuertes que las nuestras. En el caso de Widel, las LP y las AI hipótesis. La única que no pudimos probar que tiene hipótesis más fuertes es esta, FTBA. Pero en todos los casos tenemos ejemplos donde estas políticas fallan y la nuestra es asintóticamente óptima. Bien, entonces, después de que tenemos la solución del problema lineal y esta política pi, el control fluido lo definimos de una forma que involucra una combinación convexa de dos políticas, psi1 y psi2, y ahora sí son políticas para todos los procesos. Psi1 lo que nos va a dar es la convergencia al estado estacionario que queremos, y psi2 nos satisface las restricciones. Tomamos una combinación convexa de eso, y bueno, resulta que funciona. Para psi1 tenemos una fórmula explícita en función de pi, y psi2 depende de cómo son las restricciones, pero tenemos fórmulas explícitas en el caso de los multi-numbers bandits, y en el caso de restricciones de asignación de recursos, como las que les conté antes, donde lo que pedimos es que exista una acción a cero, tal que usar a cero no consume ningún recurso. O sea, tiene que haber una acción que sea lo equivalente a no hacer nada. ¿Sí? Y esto es útil para poder cumplir con las restricciones. Claro, vos como que tenés las dos y elegís al azar. Esa combinación convexa es decir, la probabilidad. Sí, sí. Y quisieras elegir más con mayor probabilidad la que te lleva a la recompensa para llegar más rápido. Diego, ¿vos puedes escribir el problema fluido de manera explícita como un problema de control continuo en otro lado? Sí, lo voy a escribir. Okay. Porque, digamos, uno podría en principio resolver ese problema de control continuo con métodos que no tienen nada que ver y luego aproximarlo con políticas de aproximación de control, sí. evitando la construcción del fluid control. ¿Eso es posible o eso no? Es posible, sí. Es posible. Sí. Nosotros resolvemos el problema fluido en forma explícita, pero se podría resolver con otros métodos, capaz que numéricamente, quizás, claro, y aproximarlos. También eso es válido. Bien, y bueno, una vez que tenemos el control fluido, lo aproximamos, y eso es un tema de redondeo, no muy complicado.
Bien, acá hay un ejemplo donde, un ejemplo sencillo de tres estados, donde, no sé si se ve mucho, pero acá está la solución del problema lineal, después pegadita está la ganancia de usar nuestra política, y acá están las otras políticas eh, de los textos. Este ejemplo es malicioso, lo armé para mí, pero bueno, está, se puede armar ejemplos donde le ganamos a las otras políticas. Bueno, Bien, entonces ahora sí defino el problema fluido. Esto está publicado, ¿no? Sí. Sí, esto está publicado, sí. ¿Le dijeron algo del ejemplo? No, no dijeron nada. Está bien. Digo, forma parte de la discusión teórica, ¿no? Claro. No, hay varios ejemplos en el paper, ahí mostré uno solo, pero hay dos ejemplos donde hay otras políticas que les va un poquito mejor que la nuestra, pero siempre hay una que falla. Bueno, entonces, para el problema fluido, voy a trabajar en el simplex. X va a ser el simplex donde viven las distribuciones de estados, y xn va a ser la versión discreta de eso. Ahí el tema es que si yo tengo n procesos, la mínima cantidad lo mínimo que puede ser la fracción de procesos de estado i es 1 sobre n, ¿sí? Entonces tengo que tomar un simplex discreto, y lo mismo hago para los estados de acción. In es la versión discreta, y es la versión continua del simplex. Entonces, voy a pensar en las políticas para los n procesos de esta forma. Como decíamos antes con Ernesto, si yo tengo, por ejemplo, tres procesos en el mismo estado y quiero usar la acción 1 en dos de ellos y la acción 0 en el tercero, no importa cuáles dos usan la acción 1, porque los tres procesos evolucionan de la misma forma y los tres procesos obtienen las mismas recompensas. Bueno, o se encuentran o lo puedes calcular. Cuando se encuentran, Se encuentran en el mismo estado. Pero van separados. cuando se encuentran en el mismo estado son intercambiables, eso es lo que quiero decir. Los puedo intercambiar entre ellos y... Ah, vos decís. No, lo que dice Nico es que si estás en el mismo estado, podría ser que dos procesos tengan la misma vida, toda la misma historia. No, ahí no, porque pueden, por azar pueden... No, está más fácil que una vez que probaste que todos se encontraron con otro en algún momento, bueno, a partir de ese tiempo, No, pero van todos separados. intercambiaron. Funcionan en edificios distintos. Entonces, la forma en la que voy a pensar las políticas estacionarias es como mapas de vectores de estados a vectores de estados-acciones. ¿Sí? Es una política, me dice, si tengo tantos procesos en estado I, ¿cuántos tienen que usar la acción 1? ¿Cuánto es la acción 2? ¿Cuánto es la acción 3? Esa es mi política, le voy a llamar control solamente para diferenciarlo de las políticas en sentido clásico. Les pido estas condiciones. Esta es la restricción implícita de la que hablé antes. O sea, acá el phi n de x estaría representando a mi i. ¿Sí? Entonces, acá estoy diciendo que el i asociado al x tiene que ser consistente. O sea, si sumo en las acciones, es esto. Esa es la primera condición que pongo. Y las otras dos son las restricciones del problema, las de igualdad y las de desigualdad. Y bueno, si yo fijo el control phi n, mi par xn y n evoluciona como una cadena de Markov que cumple estas dos propiedades. Primero, el in depende en forma determinística del xn, dado por el control. Y después, el xn en el t más 1 depende de cómo elijo mis acciones, y en promedio se cumple esto.
El control óptimo, además de ser estacionario, es determinante. Quiero decir, Sí. en un estado elegís una acción y punto. Sí. En realidad, lo que me dice el control es, dado que tengo tantos procesos en un estado, ¿a cuántos tengo que darle cada acción? La forma de asignar la acción podría ser aleatoria, sí, pero no es muy relevante. Esta ecuación de acá es esto. Esperanza de X. Sí, esa ecuación de ahí es equivalente a esta, y lo que me dice que la probabilidad de estar en estado J en tiempo t más 1 es la suma en estados acciones de probabilidad de estar en estado I con acción A y saltar a J. Bien. Y ahora defino una versión fluida de esto, que es, bueno, en lugar de ir del simplex discreto al simplex discreto, voy de todo el simplex a todo el simplex, digo las mismas condiciones que antes, y ahora, en lugar de tener una cadena de Markov, tengo una dinámica discreta que evoluciona de esta forma. El I es phi de x de t, igual que antes, y tengo la misma ecuación, pero sin la esperanza. ¿Sí? Aquí la esperanza. Bueno, y esa es a eso le llamo un control fluido, ¿sí? Una phi de esta forma. Bueno, y ahora les recuerdo que la solución del problema lineal me da una cota superior para la ganancia. Entonces, el problema fluido lo defino así. Es hallar un control fluido phi, tal que mi ganancia instantánea converja a la solución del problema lineal cuando t tiende a infinito. Y sin importar la condición inicial. ¿Sí? Ese es el problema fluido. Y lo que probamos, estos son definiciones que traje de la... Solo se te volvió un poco por la slide anterior. Sí, igual está acá, no sé si... Eh, pero, digamos, la función phi, ¿qué tipo de función es entre el simplex y el simplex? ¿Una función continua, diferenciable? ¿Qué características? Le voy a pedir que sea continua. Le voy a pedir que sea continua. Sí, acá todavía no dije nada, pero le voy a pedir que sea continua. Ahora... Y el sistema dinámico, o sea, lo único que quieres es que quede invariante, no hay nada se deriva, simplemente quieres que quede invariante, no hay una dinámica diferencial, sino estas ecuaciones que escribiste. Por ahora lo único que pido es que esto converja a esto. Después más adelante voy a pedir que converja a un punto de equilibrio por ayuda, pero en principio solo esto que... De hecho, para el primer teorema solo se necesita esto. Es su barrera la solución del problema lineal. lineal. Sí. ¿Y es posible encontrar una política? Sí, le construimos estas cosas, las construimos bajo la hipótesis esa de que existe una pi, un I-chain y la periódica. Digo, porque el Jesús era una cuota. Podría ser bien sub, Sí. igual. Pero en el límite te Claro. tendes a eso. Bueno, entonces lo primero que probamos es si tenemos controles discretos y controles fluidos, y suponemos que el control fluido es continuo y resuelve el problema fluido, y además los controles discretos convergen en forma uniforme al control fluido, entonces la ganancia de la política determinada por el control discreto converge a la solución del problema lineal, o sea, la cota superior con él. Y acá
para definir bien la ganancia tenemos una condición inicial. La condición inicial puede ser cualquiera y puede ser aleatoria, ¿sí? Para cada n pueden elegir una condición inicial que puede ser aleatoria y sin importar lo que elijan, converge a... Sin tiempo me parece, así que... capaz que esto lo salteo. Acá capaz que lo único que comento acá es que para probar el teorema se prueba un límite fluido primero. O sea, se prueba que las trayectorias de la cadena de marco para un control discreto convergen a la trayectoria del control fluido. Y se usa eso para probar el teorema. ¿Sí? Si quieren comenzar más, lo haremos después de la charla. Pero intentar redondear acá. Bien, este es el... Ya. A ver, voy a hacer esto rápido. Entonces, teniendo en cuenta el teorema anterior, lo que nos falta para construir políticas asintóticamente óptimas es resolver el problema fluido. Y para eso lo que vamos a hacer es fijar una solución del problema lineal, un I estrella, consideramos el X estrella correspondiente, tomamos el soporte de X estrella y definimos este mapa beta de X, que es simplemente buscar el escalar más grande, tal que lambda por X estrella es menor o igual coordenada que. O sea, si este es mi X estrella, representado como medida de ocupación, y este es mi X, estoy buscando un lambda para contraer el X estrella y meterlo por abajo. Nada más que eso. Y lo que probamos es que estas dos condiciones son equivalentes. La primera dice que existe un control fluido sí, tal que todas las trayectorias de X de T en algún momento se salen del conjunto beta de X igual 0. ¿Sí? El conjunto beta de X igual 0 son los X que para algún I en el soporte de X estrella, X de Y es 0, que siempre es un subconjunto del borde del simplex. Entonces, la primera condición dice que tiene que existir un control fluido continuo, para que ninguna trayectoria se quede metida dentro del conjunto del borde. Y la segunda condición es lo que nosotros buscamos, que es que existe un control fluido continuo, tal que I de T converja a I estrella. Y bueno, además, tenemos una fórmula para el phi en función de psi, que es beta de X por Y estrella, y acá lo que estoy haciendo es X de beta de X por X estrella, lo normalizo para que quede en el simplex, aplico la política psi y después le devuelvo su norma. Déjenme intentar explicar cómo funciona esto. Ahora, la dinámica de un control fluido es así. Yo tengo un X de T, le aplico el control, phi o psi, para obtener un I de T. Y después acá lo que hago es aplicar la matriz de transición. Este es un mapa lineal. Y acá obtengo X de T más 1. ¿Sí? Entonces, mi I estrella es una solución del LP,
Así que I estrella es igual a L de I estrella. Cumple la ecuación de balance. Así que si yo aplico esta phi, se la aplico a X y obtengo este vector de I, y después le aplico el L. El primer término me queda incambiado, ¿sí? Porque I estrella es L de I estrella. Y bueno, después los otros términos sí cambian. Pero el primero queda fijo. Entonces lo que hay que probar para demostrar que esto converge a I estrella es que este beta de X tiende a 1. ¿Sí? Que la masa que estoy poniendo acá tiende a la masa total. Y la idea es la siguiente. Si yo tengo un vector X y lo estoy partiendo en dos medidas de ocupación, una que es colineal con X estrella, que es la que corresponde a este término, y después lo que me sobra, que es lo que corresponde a este término. La que es colineal con X estrella se mantiene fija, esa no cambia. Y la otra, lo que estoy haciendo es integrar el mapa así, esta parte de acá, sobre ella. Pero el mapa así tiene la propiedad de que no hay ninguna trayectoria que mantenga siempre uno de estos puntos verdes sin flecha. Entonces, en algún momento va a aparecer masa en todos los puntos verdes, y cuando vuelvo a hacer el split la masa que tengo acá aumenta, y tal. Lo que hay que probar es que aumenta hasta llegar a 1. Es la parte difícil, pero esa es la idea. Y bueno, no sé si terminar acá o sigo. No me queda mucho, pero. Sí, ¿Tenés ejemplos, dibujitos? Dibujito, tengo gráficas de una gráfica más, pero no sé si. Eso es lo que claro. No, lo que me queda es explicar un poco dónde aparece la política pi que mencioné en la hipótesis. Entonces, trato de hacerlo rápido. Tenemos que construir tenemos esta fórmula para y lo que nos faltaría es el sí. ¿Sí? Nos falta construir el sí con esta propiedad. A ver si lo escribo acá. La propiedad es que las trayectorias de ese control no se pueden mantener adentro de este conjunto. ¿Sí? Eso es lo que tengo que construir. Construir un sí que haga eso. Bien. Lo construyo como una combinación convexa de dos cosas. Una política sí1, un control sí1 y un control sí2. El control sí1 lo defino a partir de la política pi que mencioné antes, que era unigenia periódica y que tenía esa estrella más en la clase reducible. A ARM le llamás a cada problema. Que es una. ARM. To each ARM. Sí, ARM es cada proceso. Cambio. Y el sí1 es así. La fracción de procesos en estado I que usan la acción A es la fracción que está en estado I por I de A dado I, o sea, la probabilidad de usar la acción A en estado I. Esto corresponde a
para cada proceso, en forma independiente, selecciono la acción así. ¿Sí? Eso es equivalente a escribir. Para cada proceso miro el estado y sorteo la acción en función de mi política. Pero mira, si uno y si dos individualmente no te cumplen las restricciones. No, por eso hago la combinación convexa. Voy a elegir si 2 para que la combinación convexa sí cumpla la restricción. Sí. Sí, eso. Elijo si 2 y el coeficiente de este gamma para que la combinación cumpla la restricción. Tipo, elegís el gamma más grande posible, supongo. Sí, eso sería lo mejor. No me preocupo mucho porque tengo convergencia igual. Pero... Sí. Después probamos esta fórmula. Probamos el x de t es gamma de la t por x de 0. Esta Ppi es la matriz de transición de la política pi para un proceso, a la t. Y acá hay un término que no importa mucho qué es, lo que importa es que es no negativo. Entonces, ¿qué pasa? Como esta política es unichain y aperiódica, hay una distribución estacionaria, xp, y cualquier distribución inicial converge a esa estacionaria. Y además, xp de i es positivo para los que están en esa estrella más, porque esa estrella más está en la clase irreducible. Entonces, este término, cuando t tiene infinito, tiende a xp, y eso implica que x de t, i es positivo para t suficientemente grande. ¿Sí? Eso me da la propiedad que yo quería de la sí. Y bien. Después queda el problema de construir la SI2, que no lo voy a comentar, pero se puede hacer en los casos que comenté antes de restless bandits y restricciones de desigualdad. Y bueno, eso sería todo, me parece. Bueno, muchas gracias. Hay teoremas generales que te digan que un control fluido es límite de controles discretos. Solo Que yo sepa, no. De hecho, esta idea de control fluido la introducimos en el paper y no sé si alguien más la ha pensado. Y tal, yo no lo he pensado, así que no conozco ninguno. No, pero te digo, vos no podrías pensar en definir la política óptima para cada cadena y elegir una cosa probabilística para que te respete las condiciones. Sí, de hecho hay gente que hace eso. Pero ustedes mezclan entre dos políticas, una que es la mejor y otra que es la que hace que se cumplan las condiciones, ¿no? Sí. Hay un paper que lo que hace es busca la política óptima para... Suponete que tenés un proceso solo con el mismo objetivo y la restricción de las acciones tiene que cumplirse en promedio. ¿Sí? Por ejemplo, si tenés, en el caso de los restless bandits, si tenés que usar la acción alfa, si tenés que usar la acción 1 para una fracción alfa de los procesos, lo que pedís es usar la acción 1 a fracción alfa del tiempo. ¿Sí? Ese es un problema, esa es una MDP con restricciones que puedes resolver para un proceso, te da una política, y lo que puedes hacer es, como tenés todos tus procesos, para uno por uno sorteas la acción en función de esa política, las vas asignando, y cuando la restricción ya no te impide elegir más, o sea, te determina las acciones restantes, ahí paras. Y hay gente que ha probado que eso es asintóticamente óptimo bajo ciertas condiciones. Y eso que parece, vamos a ser más
¿Qué es lo primero que se te ocurre? ¿Ustedes no lo probaron o fueron por otro camino? Lo que pasa es que eso ya estaba aprobado en otro Está. paper. Las hipótesis son un poco más fuertes, Está. no demasiado, pero un poco más fuertes. Y Y cuando decían los bandits en la literatura, que ¿te referís a bandits con distribuciones conocidas? ¿O es...? sí, en general, creo el término bandit se usa principalmente para el caso en que vos tenés n variables aleatorias, Sí, donde no conoces la distribución. claro, por eso digo, es el problema de RL, de Reinforcement Learning. Claro. Acá, en lugar de variables aleatorias, tenés procesos de Markov. Y pueden cambiar de estado, y en función del estado en el que están, tu recompensa es distinta. No entiendo, pero la literatura que vos mencionaste es con distribuciones conocidas para la literatura de bandits. Sí, con distribuciones Sí. conocidas, con matrices de transición conocidas, recompensas conocidas. Quiere decir que en realidad no es el problema de bandits, No, es distinto. es el problema de planning, como le dicen. Sí. Y sería interesante pensar en esto en el caso Bandits, en que no sabes los rewards. Sí, estoy en eso. Sí, es interesante. Ahí hay que ir aprendiendo las transiciones. Sí. Suponiendo que los rewards son todos los mismos, es decir, son copias, pero vos desconocés la distribución. Son copias. Hay gente que ha trabajado en el caso donde no son todos idénticos, Claro. pueden ser distintos, pero el modelo clásico son todos iguales. No, lo que pasa es que si son muchos, no debe ser tan difícil, Estimar. porque hay mucho azar ahí jugando y Sí. Sí, es muy fácil obtener muestras de lo que quieras estimar, porque tenés muchos procesos. igual le agregó una capa de complejidad y Sí, significativa. por supuesto. No es como preguntar en el seminario es fácil. Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno.